Si ya llevas tiempo en mi canal, sabes que yo realmente soy un adicto a los zapatos de vestir. Sin embargo, muchos de mis seguidores son grandes aficionados al mundo de los sneakers y muchos de mis seguidores me han solicitado productos de alta gama para poder ofrecerles una limpieza y un mantenimiento a esos sneakers de alta gama o a esos mejores sneakers que tienen en su colección. Es por eso que en este video te voy a presentar un tutorial de limpieza y mantenimiento para sneakers de alta gama. Antes de iniciar te voy a comentar un dato importante. Este tutorial y los productos que se van a utilizar en este video funcionan perfectamente cuando se trata de sneakers hechos de piel. Si esos sneakers están hechos de cualquier otro material, ya sea sintético, gamuza, textil o cualquier otro material que no sea de piel, en ese caso, este tutorial y los productos utilizados en este video realmente no son los adecuados para ese tipo de materiales. Este tutorial es exclusivo para cuando esos sneakers sean hechos de piel auténtica. El primer paso que siempre es importante en toda rutina de limpieza con zapato de cuero, ya sea zapato de vestir o sneaker de piel, el primer paso siempre es quitar el polvo que se encuentre en la superficie con cepillo de bolero. Simplemente es pasar el cepillo levemente, suavemente sobre toda la superficie. Esto con el objetivo de remover cualquier tipo de suciedad que tenga de manera superficial el zapato. Recuerda siempre en pasar un cepillo de bolero para remover suciedad superficial. Si después de pasar el cepillo de bolero notas que el sneaker aún tiene suciedad acumulada en la superficie, en ese caso el siguiente paso es remover esa suciedad con el jabón de calabaza. Sin embargo, si notas que el sneaker no presenta suciedad acumulada, en ese caso puedes optar por omitir este paso. En el caso específico de estos sneakers, realmente no era necesario el jabón de calabaza porque no estaban sucios. Sin embargo, estoy aplicando el jabón de calabaza para efectos ilustrativos de este tutorial. Después de su aplicación, lo que sigue es remover la espuma limpiadora con algún trapo de algodón. Lo que sigue ahora es aplicar el Boot Black Shoe Cream para hidratar la piel y para retocar sus colores. En este caso específico estoy aplicando una crema con colorante blanco para retocar los colores blancos del sneaker, pero solo sería cuestión de elegir una crema cuyo colorante sea lo más acorde al color de tus sneakers. Posteriormente te recomiendo dejar reposar la crema durante al menos unos 10 minutos en la superficie. Posteriormente puedes utilizar tu cepillo de bolero para frotarlo en la superficie y de esta manera la crema genere ese brillo suave en la superficie. Para este momento ya tienes unos sneakers completamente limpios, con los colores restaurados y además con un cuero brillante. Ahora, en esta etapa en la que se encuentran los sneakers, aquí realmente tienes tres opciones de limpieza, tienes tres alternativas a elegir. La primera es que si ya estás satisfecho con el resultado, con el brillo y con los colores que le ha producido esta crema a la piel de los sneakers, la opción 1 es que aquí se termina la rutina. La opción número 2 es que continúes el procedimiento de la misma manera que se le da limpieza a los zapatos de vestir. ¿A qué me refiero con esto? La opción número 2 es que de la misma manera que a un zapato agarres una cera para calzado, esa cera la aplicas y se la aplicas levemente en toda la superficie. Posteriormente, después de aplicar la crema, con un cepillo de bolero cepillas toda la superficie y de esa manera el sneaker va a agarrar aún más brillo y además va a estar protegido contra los elementos del ambiente. Esa es la opción número 2. Y tienes una tercera opción en el mundo de los sneakers, que es la que yo recomiendo para lo que son sneakers de piel, y es la siguiente. La opción número 3 es que después de utilizar las cremas, en lugar de utilizar cera para calzado como se hace tradicionalmente con el zapato de vestir,
En lugar de esa cera, lo que vas a hacer es aplicar esta crema especial para sneakers. Esta crema se llama Leather Protection Cream. La diferencia que esta crema tiene, a diferencia de la cera tradicional para calzado, es que le ofrece a la piel de los sneakers cualidades impermeables. Es decir, esta crema se aplica en la superficie y lo que hace es que repele, la convierte en una piel repelente al agua. En ese momento, al aplicar esta Leather Protection Cream, si los sneakers llegan a te llega a caer alguna lluvia accidental, llegas a pisar un charco o en los sneakers la piel llega a estar en contacto con algún líquido, por el hecho de tener el Leather Protection Cream puesto, es una piel impermeable. Es decir, esa agua o ese líquido no va a penetrar en los sneakers. Por lo tanto, hace más difícil que la piel de los sneakers se ensucie. Y también hace más difícil que la suciedad penetre en la piel, hace más difícil que se le produzcan manchas. Esa es la cualidad que tiene Leather Protection Cream y por esa razón es que recomiendo esta crema como paso final en vez de utilizar ceras para calzado. Y la manera en la cual la vamos a aplicar es de la siguiente manera. Leather Protection Cream se aplica exactamente de la misma manera que se aplica el Shoe Cream. Puedes utilizar tus dedos o puedes utilizar un trapo de algodón para aplicarlo sobre toda la superficie de la piel. Recuerda que una pequeña cantidad abarca una gran superficie. La única variación con esta crema es que no es necesario utilizar tu cepillo de bolero para frotarla en la superficie. Lo único que necesitas hacer es dejarla reposar durante unos 10 minutos aproximadamente en la superficie y en automático esta crema va a producir su brillo así como sus cualidades impermeables. Listo, después de aplicar Leather Protection Cream, en ese momento los zapatos tienen de nuevo un brillo que se ha producido en automático y además ya tienen cualidades impermeables. Como te comenté en las escenas anteriores, si decides utilizar como paso final para proteger tus zapatos el Leather Protection Cream, esta crema, a diferencia de la cera para zapatos tradicional, esta no se le utiliza, no se pasa cepillo de bolero después de aplicarla. Esta crema en automático va a permear, en automático va a producir su brillo y también en automático va a producir sus cualidades impermeables. ¿Te agradan los resultados que han producido los productos de Boot Black en estos zapatos? Escríbeme en la caja de comentarios y compárteme tu opinión. También te comento que cualquier duda que tengas relacionada ya sea a los productos o cualquier duda relacionada a zapatería en general, escríbemelo en la caja de comentarios. Todas las preguntas las respondo y recuerda que siempre las preguntas más interesantes son las preguntas que voy a resguardar para utilizarlas para hacer nuevos videos en el futuro. Y también te comento que cualquier duda que tengas relacionada al procedimiento, artículos o cualquier duda en general, también si gustas tienes la opción, puedes con todo gusto escribirme mensaje privado en mis redes sociales. Recuerda que aparezco en Facebook y en Instagram como ShoeShineMex. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos pronto en algún próximo video.